Okay, hello, good morning. Be welcome to your English class. For today, we have to read the versicle for beginning the class. Here we go to Matthew 5:44. And the Lord said to us, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. This is according to the New International Version. And the value for this week is love your enemies. Love your enemies. Ok, bienvenidos. Vamos a darle un vistazo al versículo de acuerdo a otras traducciones que encontramos en Bible Hub. Hemos estado leyendo la New International Version o Nueva Versión Internacional. Vamos a ir a la New Living Translation para el día de ahora, que nos dice, but I say. Sería otra forma de decir, but I tell. La verdad es que el verbo tell y say son casi sinónimos, son formas de decir el verbo decir, ¿verdad? O de expresar que queremos comunicarnos diciendo algo. Entonces dice, but I say, love your enemies. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y luego dice, pray for those who persecute you. Es muy parecido al anterior, nada más que quita el en, ¿verdad? Para unir las oraciones. Y pues hay como una exclamación en eso de love your enemies. Luego la English Standard Version dice, but I say to you, es una variación, pero yo te digo a ti o a ustedes, porque recuerden que esto puede ser, el you puede ser tomado como singular o como plural. Es un pronombre personal que se puede utilizar de ambas maneras. Bueno, este dice, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren o pidan por aquellos que les persiguen. El verbo pray en inglés se puede traducir como orar o rezar, ¿verdad? Una petición, digamos, que se le hace a Dios. Viven Standard dice, but I tell you, es nuevamente una variación del anterior, but I tell you, but I say you, love your enemies and pray for those who persecute you. La misma idea. Luego, vamos a ver la Berean Literal Bible, va con la misma idea, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecuting you. En esta, el único cambio que encontramos es en la forma verbal que se utiliza para el verbo perseguir. En las anteriores se ha usado persecute, que es perseguir en tiempo simple o en simple, pero aquí dice persecuting you. Sería algo como oren por aquellos que les están persiguiendo. King James Bible, quizás vamos a ver como una comparativa entre la King James y la New King James, ya que la King James siempre debemos tener cuidado porque es Early Modern English o inglés temprano moderno, que significa que tiene posiblemente algunos vocablos que ya no se utilizan. Por ejemplo, dice, but I say unto you. Esta expresión unto you ya no se suele utilizar. La preposición con la cual es reemplazada es con you actualmente. But I say to you. Luego, love your enemies es lo mismo. Love your enemies. Y luego dice, bless them that curse you. Bless those who curse you. Bueno, aquí tendríamos ya una versión que se asemeja más a la Reina Valera, en donde se nos agregan algo otras ideas. Vean, yo les digo, bendigan a aquellos que les desean un mal. Do good to them that hate you. Este dice, do good to those who hate you. Háganle el bien a aquellos que los odian. And pray. Y esa es la parte final. Y oren por aquellos. En este caso aparece un término que es diferente a los anteriores porque es en la versión más antigua es despitefully. Despitefully. En la versión moderna es spitefully. Spitefully. And use and persecute you. Bueno, esto es aquellos que no solo es la parte que les persigan, sino también nos estén despreciando, ¿verdad? Aquellos que les desprecian o les persiguen. Bueno, eso sería en cuanto a King James y New King James. Vamos a dejar hasta acá esta parte. En la siguiente clase continuaremos viendo otras versiones. Bueno, vamos a seguir con lo del Classroom Vocabulary. Hay unos ejercicios más por acá.
En ese caso voy a dejar un par de estas páginas para homework o que queden de tarea, ¿verdad? Para que ustedes las puedan resolver y me las envíen. Entonces, esta va a ser una de ellas. Vamos a anotarla por acá. Esta va a ser una homework. Me las pueden enviar, ¿verdad? Más tardar el próximo día lunes de la próxima semana. Esa sería, digamos, la fecha de entrega. Entonces vamos a hacer esto como homework. Va a quedar esta como tarea, digamos, número 1. Y vamos a dejar otra más, ¿verdad? Estas las van a resolver ustedes. Son ejercicios, digamos, de vocabulario. Hay que hacer ahí la letter stop. Hay que encontrar esos elementos, listarlos del número 1 to número 12. Y luego hacer unas pequeñas oraciones. En las oraciones se debe de seguir el ejemplo que dice, what is that? ¿Qué es eso? Y luego decir, it's a, utilizando el article a, es tal cosa. Esa sería la homework number 1. Luego vamos a dejar esta otra también como homework number 2. Siempre es de Classroom Object. En este caso hay que unscramble, que es que hay que armar, ¿verdad? Ahí está como desarmada la palabra y hay que tratar de armarla que tenga, digamos, su secuencia. Luego tenemos lo que vendría siendo que hacer un match, ¿verdad? Entre las pictures y lo que serían las palabras para irlas tomando en cuenta. Hay que recordar que algunas de esas palabras puede ser que estén en versión de inglés británico, inglés americano, y hay que distinguir entre aquellas o aquellos elementos del vocabulario que hemos visto que se pronuncian o se escriben diferente de acuerdo al tipo de inglés o al acento que estemos manejando. Bueno, ese sería otro ejercicio más. Este también lo voy a dejar como de tarea, ¿verdad? O sea, van a ser tres ejercicios, digamos, que nos van a quedar de tarea para completarlos en casa respecto del vocabulario, ¿verdad? Aquí encontramos el vocabulario que ya hemos estado practicando y solo sería de hacer el match entre los objetos y lo que sería cada uno de las words. Bueno, vamos a ver si hay alguna duda, digamos, de alguna palabra, pues con gusto me escriben al WhatsApp para resolverles cuál palabra es y que sepan cómo quedaría esa parte. Y vamos a pasar ya a otra parte. Dentro del material hablamos del Classroom Vocabulary. De momento hemos visto los Classroom Objects. El vocabulario en el salón de clases se divide en dos. Se dividen los objetos de clase, que son los que hemos estado trabajando hasta el momento, pero hoy vamos a pasar a lo que serían las expresiones o las frases que se suelen utilizar para un salón de clases. Estas frases son muy parecidas a las Magic Words. De hecho, aquí vamos a encontrar varias Magic Words. Tenemos en primer lugar welcome, que es para dar la bienvenida. ¿Verdad? En este caso no es el you are welcome, porque el you are welcome es para decir de nada. Es welcome, o big welcome, bienvenido, darle la bienvenida a alguien cuando llega a un lugar. Luego tenemos can you help me, que es para decir puedes ayudarme. Cuando necesitamos ayuda, esa es la expresión a utilizar. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Se puede utilizar, por ejemplo, con un t-shirt, o se podría utilizar, digamos, para decirle a un compañero, t-shirt, can you help me? Y podemos usar también la variante de lo que vendría siendo por ejemplo, si tengo un compañero de clase, le puedo llamar por su nombre y le puedo decir, hey, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Sería, digamos, una variación. Ahora, tenemos acá, may I go out? May I go out sería una expresión para pedir permiso para salir del salón. Por lo general, esto se lo va a decir al teacher o al profesor.
Teacher, may I go out? Teacher, ¿puedo salir afuera? Pedir permiso para salir afuera. May I go out? Please, una palabra mágica, una magic word para pedir por favor algo, ¿verdad? Thank you, que vendría siendo gracias. Y si alguien me da las gracias, pues le decimos you're welcome. Pero debemos establecer que hay mucha diferencia entre decir solo welcome o be welcome y decir you are welcome. El you are welcome siempre lo vamos a ver o traducido, digamos, como de nada. En la respuesta a un gracias, aunque en el inglés va más allá de ser un simple de nada. Luego, may I come in? Vean que estas que son como solicitudes de si puedo salir, si puedo entrar, se hacen con may. May I come in? Podría entrar. Y luego tenemos acá algo. Can you lend me your? Can you lend me your? Bueno, la semana pasada veíamos un versículo que hablaba de borrow y de lend. Borrow y lend son dos verbos que sirven para pedir prestado. Entonces, podemos decir, can you lend me? ¿Puedes prestarme tal cosa? O can you borrow? Borrow and lend es para pedir prestado algo, es para hacer un préstamo. En este caso está un espacio, porque allí podríamos poner lo que yo quiera prestarle a alguien. Si, por ejemplo, no he traído un pencil, can you lend me your pencil? O, por ejemplo, no he traído un marker, can you lend me your marker? Sería la forma, digamos, para solicitarle a alguien que me preste algo que tiene él, ¿verdad? Que yo no tengo. La siguiente expresión es para trabajo en equipo, ¿verdad? Let's work together. Trabajemos juntos. Let's work together. Trabajemos juntos. Bueno, la que viene a continuación es una expresión quizás para decírsela a un teacher. Can you explain that again, please? Can you explain that again, please? Es como solicitar, ¿puede explicar eso de nuevo? ¿Verdad? No entendí algo, entonces digo, hey, teacher, excuse me, teacher, can you explain that again, please? ¿Puede explicar de nuevo eso? Excuse me. Bueno, en este caso, excuse me se puede usar en muchas de estas. De hecho, yo puedo decir, excuse me, can you help me? Excuse me, may I go out? Excuse me, may I come in? Excuse me, can you lend me your? Excuse me, can you explain that again? El excuse me es una expresión que no debe de hacernos falta en el inglés. En el español, como se traduce como disculpe, ¿verdad? Perdone, quizás pierde un poco el enfoque, pero en el inglés es para solicitar algo, para llamar la atención de alguien. Entonces, excuse me, how do you say borrador in English? Esta expresión o esta frase se volverá muy útil en contextos en donde yo quizás mi inglés me falta afilarlo, ¿verdad? Pero ya me estoy relacionando con personas que hablan inglés. Entonces, si yo olvido, soy una persona que conoce español y está aprendiendo el inglés, pero olvido cómo se llama algo en inglés, esta es la expresión a utilizar. How do you say? ¿Cómo dices tal cosa en English? Puede ser cualquier objeto, no necesariamente del tema que estamos viendo. Pero si, por ejemplo, a usted se le ha olvidado cómo se dice sacapunta, usted puede decir, excuse me, how do you say sacapunta in English? Ahora, si la otra persona es bilingüe y sabe English and Spanish, le va a contestar. Pero si es alguien que es full English nada más, pues esta expresión no va a funcionar mucho. Lo mejor sería enseñarle el objeto y decirle, how do you say this? ¿Cómo se dice esto en inglés? Y se le señala el objeto. Pero ya no vamos a usar el nombre en español, sino que vamos a decir, how do you say this? ¿Cómo dices esto en English? Y se muestra el objeto. La que viene a continuación es parecida, nada más que la de say, decíamos, es para decir, el verbo decir, pero en este caso es el verbo write, que es el verbo escribir. Entonces, esto es cuando necesitamos hacer un writing, una escritura de algo. How do you write in English? ¿Cómo escribes tal cosa en inglés? Y se da siempre. Quiero acotar que en estas dos, la intención de la pregunta es
hacerlas o citar los objetos en nuestro idioma nativo español y que me digan cómo se dicen en inglés. La siguiente, what is the meaning of? Bueno, en este caso, the meaning of es el significado. Quizás aquí yo creo que sería necesario agregarle en el otro idioma. O sea, creo que a esta expresión le faltaría algo, porque esta es como al revés. O sea, yo sé, supóngase, yo sé que el objeto en inglés se llama un pen. What is the meaning of pen? Y ahora quizás aquí, antes de cerrar la pregunta, sería in Spanish. In Spanish. Y aquí se cierra la pregunta. O sea, esto sería como ir al revés, ¿vea? Como ir de preguntar en español cómo se llama en inglés, ahora de preguntar en inglés cómo se llama algo en español. Y por eso lo de meaning. Con el término meaning hay que tener cuidado porque el meaning, si le agregamos un idioma, pues es la traducción o qué significa en el otro idioma. Pero si no ponemos el idioma, podría entenderse con what is the meaning en el sentido de que me expliquen qué es eso o qué significa. Por ejemplo, si no se aplica a un objeto, sino que se aplica a un nombre de algo, supóngase, estamos hablando de algún principio de los que hemos estudiado de la Biblia, nosotros podríamos hacer una pregunta algo como esta. What is the meaning of love? Ya que estamos hablando de love your enemies. What is the meaning of love? Entonces, ¿qué significa amor? Y ya ahí no es que lo traduzcamos a otro idioma, es que demos una explicación del feeling. ¿Qué significa ese sentimiento? Igual, si alguien nos hace la pregunta, what is the meaning? What is the meaning of enemy? What is the meaning of enemy? ¿Cuál es el significado de enemigo? Lo que quieren es una definición en el idioma que están haciendo la pregunta. En cambio, si alguien me dice, what is the meaning of en Spanish, o me dice, what is the meaning of en German, what is the meaning of en Portugués, what is the meaning of in Chinese, ahí sí me están pidiendo que haga una traducción de esa palabra al otro idioma. Entonces, con esa de what is the meaning hay que tener esa precaución, que si no ponemos el contexto de que lo queremos en un idioma, la persona que lo escuche, lo que le va a decir es qué significa o qué es eso. Bien, ahora la siguiente es como una instrucción que se suele dar en salones de clase. Speak in English, habla en inglés. Spanish, please, podría ser speak in Spanish, please. Es decir, podemos dar esta instrucción como speak in English, please. Speak in Spanish, please. Es muy frecuente cuando estamos ya en intermediate, en nivel avanzado, que la mayor parte de la clase pues va a ser en inglés. Si a alguien se le ocurre preguntar o decir algo en español, lo más seguro que va a escuchar es que, hey, speak in English, please. Habla en inglés. I cannot understand Spanish, please. Please, speak in English. Es curioso, ¿verdad? De cómo ha evolucionado la situación del habla del español en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos siempre ha habido como ciertas modas, ¿verdad? Ciertos trends. Y yo diría que de un tiempo para acá, la moda son los latins o los latinos, somos los que están de moda allá. Durante un tiempo la moda fueron los afroamericanos. Hoy es el tiempo de los latins, ¿verdad? Y eso se evidencia incluso en las películas o en la TV, en la music, porque vemos cómo se incorporan frases de español o actores latinos incorporados en muchas películas. Es porque está de moda. Durante la campaña del señor Donald Trump,
se vio un fenómeno, ¿verdad? Y es que en muchas ciudades donde hay abundantes latinos, de repente se comenzaron a ver unos carteles, ¿verdad? En los negocios, más que todo unos carteles así, más o menos larguitos de ese porte, de color amarillo, que decían se habla español. Y eso lo que nos conlleva es que la comunidad hispanohablante en los United States hoy ha crecido bastante. Entonces, cuando a veces se migra para allá, podemos encontrar a muchos Spanish speakers, mucha persona que habla español. Y se hace más fácil, pero si vamos a ciertos lugares donde no hay mucho latino, pues allí nos van a decir a cada rato, I can't speak Spanish. Sorry, I can't understand you. I don't know how to speak Spanish. Serían expresiones que nos están diciendo, yo no sé hablar español, no le puedo entender. Please, speak in English. Hábleme en inglés. En las películas es curioso, ¿verdad? De ver que cuando ya vienen dobladas, muchos estudios de doblaje adaptan esas escenas en donde hablan, digamos, otro idioma, en donde hablan otro idioma. Eh, pero cuando es inglés-español, pues la mayoría de estudios hacen las veces de que lo que se dice en español, ahí lo digan en inglés, vean, como para hacer ese cambio, ¿verdad? Ellos sabrán cómo lo manejan. Cuando es otro idioma que no es el español, pues ponen así los subtítulos, ¿verdad? Y dejan el audio original. Pero la situación ahí es eso, ¿verdad? Speaking English. I know the answer. Eso es cuando el teacher hace una pregunta, entonces se dice, I know the answer. Yo sé la respuesta, teacher. Yo sé la respuesta. I know the answer. Se levanta la mano y se dice, I know the answer. Luego tenemos en la siguiente, I don't understand. I don't understand. Yo no entiendo. I don't understand. En la siguiente tenemos órdenes para sentarse y ponerse de pie. Sit down sería sentarse, stand up es ponerse de pie. Y la siguiente es write that on the board. Write that on the board. Esta es una orden para decir escriba eso en la pizarra. Write that on the board. Listen para escuchar. Repeat para repetir. Read, leer. Todas estas son instructions. Son órdenes que un teacher suele dar en un salón de clases para efectuar algo en términos, digamos, de ejercicios o de algo similar. Y la última es, otra vez, write some example, escriba algunos ejemplos. Entonces, van a ver que esto se repite mucho. Write, listen, repeat, read. De hecho, eso tiene que ver con las four skills in English, las 4 habilidades a desarrollar en el inglés. El listening, el writing, el speaking y el reading. Well, bueno, that's gonna be all. Con eso vamos a terminar la clase de este día y mañana vamos a Wednesday, vamos a la pausa y regresamos el Thursday para ver un poco más de este vocabulario del salón de clases. Goodbye, take care. Goodbye. Bye, thank you so much.